Y ahora vamos a pasar con Javier, que nos va a contar unos casos de éxitos de una empresa holandesa y africana, ¿no? Sobre Comic ML, ¿no? Correcto, gracias. Espero que complemente bastante lo que ha contado María, porque al final nosotros os voy a ir contando un poco quién soy yo a lo largo de la presentación. Si queréis ir parando me vais avisando, porque es casi mejor ir a hacerlo sobre la marcha. Voy a ir lo más rápido que pueda para tener más tiempo para hablar que para presentaros un poco, porque al final el formato es bastante parecido. Todos estamos de acuerdo en que yo lo que quiero explicar es qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y lo más relevante de todo es que yo creo que esto es un tema que no hace falta tener muchos recursos para empezar a aplicarlo, que es lo que voy a explicaros. Cómo hay gente que lo está aplicando ya y que tiene un efecto muy relevante en el negocio, que es mi parte, la parte del negocio. Entonces, ¿qué es el Machine Learning? ¿Por qué ahora? Ejemplos reales y para qué. El mismo gráfico que María. La única diferencia que yo veo es que, de verdad, desde el punto de vista de negocio, de poder generar ahora mismo modelos en los cuales se está ganando ya mucho dinero, que es de donde yo vengo de la parte de negocio, yo trabajé muchos años en Estados Unidos. Yo cuando empecé a trabajar en Salomon Brothers en el año, ni me acuerdo ya de la cantidad de años que hace, 95, ya utilizábamos modelos matemáticos, algoritmos para hacer trading. De hecho, fuimos capaces, maravilloso, de hacer un cornering al mercado de los bonos americanos. No sé si entendéis un poco lo que es eso, pero lo que es en el año 95 comprar una posición de 2,8 billones de dólares en un mercado que era el más grande del mundo entonces y ser capaz de hacer un cornering era brutal. Lo hicimos ya con modelos matemáticos. Entonces, la parte importante de todo esto es que dentro de la inteligencia artificial y la burbuja informativa es relevante entender lo mismo que ha explicado María. Pero yo creo que es importante también distinguir lo que es la parte de deep learning o redes neuronales, que se está desarrollando mucho y lo ha explicado muy bien María, pero que yo creo que el gran problema que tiene ahora mismo es, uno, la interpretabilidad de los modelos y, segundo, la cantidad de datos de ingesta que necesita, que obviamente para temas como los del vídeo, las imágenes, etcétera, va a funcionar muy bien, pero que yo creo que falta un poquito. Yo también he tenido la ventaja de trabajar los últimos años mucho con una persona que seguramente es la que más sabe del mundo de temas de computación cuántica, Ignacio Cirac, lo podéis ver, ahora mismo sigue siendo consejero de Telefónica, y él tiene una visión, y es que para que de verdad se pueda poner, muy bien además preguntado, cuando se pueda poner esto en coste y se pueda utilizar de una manera eficiente, estamos a unos cuantos años todavía de eso. Entonces, a mí lo que me interesa es entender, o que entendáis y pasaros la visión que tenemos de la realidad que hay ahora mismo, que es que de verdad, lo que de verdad funciona, y funciona muy bien, y en este punto me gustaría que me deis un poco la pista de qué tengo delante, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis desarrollado alguna vez un modelo de Machine Learning y habéis utilizado algoritmos? Bastantes, muy bien. ¿Cuántos de vosotros lo tenéis en un modelo de producción, en una empresa funcionando? Bien, ya solo somos 6. Voy a explicaros unos cuantos de los que tenemos así. Hace 60 años que se estudia esto. Los modelos teóricos que están detrás de esto ya existen hace muchísimo tiempo y básicamente yo creo que lo relevante es entender que el Machine Learning lo que hace, y a mí me gusta mucho porque yo también lo utilizo para algunos de mis negocios, es que el ordenador se programe solo. Claro, la importancia de este tema es entender un poco esta mezcla de conceptos, porque al final todo el mundo piensa que los algoritmos son una función matemática, que lo son, pero también tienen mucho de estadística, sobre todo estadística no parametrizable. La típica estadística que nos enseñan a todos en el colegio o en la universidad, en la que la vida se tiene que explicar por una curva normal y la achatas o la engordas un poco más. El Machine Learning te permite meter modelos que no se fijan en ese tipo de parámetros. Cogemos mucho de la física, porque también es verdad que hemos tirado mucho de los desarrollos de hardware. Fantástico, maravilloso. A mí me viene muy bien que cuanto más hardware haya, más barato sea utilizar el hardware, más capacidad de computación pueda utilizar y más capacidad de almacenamiento tenga disponible, mejor me irá a mí como usuario de Machine Learning. Insisto, hay muchas ciencias detrás de lo que es el Machine Learning, que no es solo matemáticas, y tampoco hace falta ser doctor en matemáticas para poder utilizarlo. Porque ahora es, yo creo que el concepto más general, y me gusta mucho porque esto me pasó la semana pasada. Esto es un artículo de Matthew Walsh, que es el jefe editorial del Financial Times. Lo explica muy bien. La única tecnología de propósito general que en los últimos 120 años de verdad ha tenido impacto en la humanidad ha sido la electricidad. Parece que la siguiente que va a haber es la inteligencia artificial, y específicamente dentro de la inteligencia artificial el Machine Learning. Si miráis un poco atrás la historia, el artículo es del 12 de junio, es decir, de la semana pasada, cuando estaba pensando en cómo explicar todo esto, me vino muy bien porque lo explica él, que no es un cualquiera. Y es que seguramente esta va a ser la gran revolución a la que nos enfrentamos. Pero lo primero que va a pasar es que va a haber una gran tormenta. Y si me olvido de la tormenta, recordármelo al final, porque lo que yo propongo es que
nos preparemos para la tormenta, pero nos preparemos. Es decir, que navegar en una tormenta puede ser hasta divertido si después de la tormenta sobrevives y cuentas las historietas a tus nietos de cómo viviste la tormenta. Un poco la historia de lo que está pasando está aquí en 10 segundos. El gráfico pequeñito que no lo veis muy bien, podéis ver las cifras de los años y lo que es más importante para mí en este gráfico, que es la interpretabilidad de los modelos. Se lleva estudiando la teoría que hay detrás de cualquier modelo que se utiliza en Machine Learning más de 60 años. Y hace ya muchos años que yo no conozco ningún algoritmo nuevo que haya salido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de producción. Ninguno. La teoría está escrita. La diferencia es cómo los puedes entrenar y lo que decíamos al principio también, estoy totalmente de acuerdo con María, los datos, que al final el entrenar estos modelos que ya existían con datos es la clave. La demostración está en que las grandes compañías que ahora mismo dominan el mundo y están creando monopolios auténticos son los que utilizan esta tecnología. Y ahí están. No hay mucho más que decir, es una realidad. Hay que adaptarse, coger los datos, tener la humildad de reconocer que los humanos no tenemos la capacidad de procesarlos. Mi libro, y es que ahora mismo todas las herramientas que hay de Machine Learning disponibles te suponen una condena de Sísifo. Son hechas por estadísticos, que es lo bueno, y lo malo es que están hechos para estadísticas. Entonces, una persona que tiene un negocio y quiere empezar a aplicar esos modelos, es imposible que lo pueda poner en producción rápidamente. Obviamente tenemos este cruzo maravilloso que decíamos de hardware mucho más barato y mucha más capacidad de computación, y se nos hace un puzzle que a mí me parece que es la clave de todo esto y que está disponible hace 24 meses. Las técnicas, como ya decía, están ya desarrolladas, estudiadas, y hasta algún premio Nobel ha sido otorgado en los últimos 18 años por una de las pocas técnicas que se han desarrollado, son temas de time series, en el año 2000, a Granger. La velocidad de los ordenadores, el coste de los IDEMs. Aquí hay un dato muy importante, ya que de verdad cuando empezamos a ver que la parte de la abundancia de datos la juntamos con talento, con startups, segunda parte de mi vida, después de Salomon Brothers me encontré que me dieron una plataforma muy divertida para experimentar y buscar talento, sobre todo en los países de Latinoamérica y en España, que era Telefónica. En Telefónica vi más de 155.000 proyectos, que fue lo que me llevó a buscar técnicas de Machine Learning para poder filtrarlos, porque era imposible buscar entre 150.000 propuestas, seguramente muchos diamantes imposibles de clasificar. Y me di cuenta que la clave no era el tener los datos, sino quién trataba los datos. Y la clave es que tú dices, tengo un Ferrari en el garaje, que son los datos, pero la clave es tener un buen conductor para el Ferrari, que es cuando juntas el talento con los datos y una herramienta fácil de utilizar, de poner en producción muy rápidamente. Paso a ella rápidamente. El Machine Learning, no os voy a contar lo que es, porque creo que cualquiera de los que estamos aquí, por las manos que he visto, lo entendéis, o sea que no voy a explicar lo que es toda la parte más técnica de todo esto. Esto sí que es relevante. Y es que al final se está demostrando, y cuanto más lo vamos probando, más nos vamos dando cuenta que lo que es el módulo de Machine Learning lo que tienes que tener es una máquina que te lo haga todo sola y que puedas interpretar muy bien qué es lo que está haciendo. Sobre todo desde el punto de vista, ahora, por ejemplo, de regulación en Europa. Si tú vas a dar un crédito, te las conté una compañía con la que damos créditos, te puede venir el cliente y demandar por qué no le has dado el crédito. Esto es un hecho. Yo todavía no conozco una red neuronal que sea capaz de ganar ante un juez explicando por qué se ha dado o no se ha dado ese crédito. Eso es muy importante, ser capaz de entender qué variables, qué pesos y por qué. La respuesta de la máquina es la que es. Por lo tanto, el resto del trabajo es la definición del problema y sobre todo una parte muy importante, que es poder poner los datos en un formato que la máquina entienda rápidamente. Los modelos que utilizamos, pues no voy a entrar en el detalle, pues si hay algún doctor en física, en matemáticas o similar, tenéis millones de hojas de documentación sobre los modelos que tenemos ya puestos en producción. ¿Para qué los utilizamos? Tampoco voy a entrar en el detalle. Sí que es relevante que lo que tenemos es un modelo en el cual todos los algoritmos que existen en el mundo perdón, los tenemos ya paquetizados. Es decir, nosotros no somos un formato de open source. Lo que hemos hecho es coger todo el open source que había en el mundo, lo hemos paquetizado y lo único que hacemos es con un solo clic metes tus datos, importante, mucho trabajo en meter los datos, le das un botón y automáticamente te busca qué modelo es el que mejor se adapta a tus datos. Esto no lo hace nadie. Esto es una prueba que hicimos hace poco. Ahí tenéis el que quiera entrar a la parte más de detalle y quiere entender cómo está hecho el estudio del dataset y la prueba de que nuestro optimizador funciona mejor. Ahí lo veis.
cualquier modelo que se os ocurra en el mundo, utilizando cualquier paquete de software y el resultado que da. El nuestro, utilizando, en este caso para estos datos, me parece que eran 10 datasets con millones de datos, daba que uno de nuestros redes neuronales nos da el mejor resultado. Insisto, ahí está el detalle por si alguno quiere entrar y leerse los papeles de Charlie, que es nuestro programador, y os lo pasaréis muy bien. El mensaje es que no necesitáis entender todo eso. Ya hay gente que hace todo eso. No hace falta. El hardware también, cada vez más barato. Lo relevante es que nosotros ya tenemos más de 70.000 usuarios que están utilizando esta tecnología, que lo que dice es, yo no me voy a empezar a reinventar la rueda. No voy a ver si cojo mis datos de crédito para un cliente y les voy a intentar correr 128 redes neuronales a ver cuál de ellas es la mejor. Eso ya te lo hace un software. Y eso se demuestra también en los clientes que empezamos a tener, que tenemos desde startups, porque tenemos un módulo que es gratis, para que la gente pueda empezar a utilizarlo. Por eso tenemos 70.000 usuarios y a grandes compañías. Voy a entrar en algunos de los casos de éxito, porque para mí lo importante es la democratización de toda esta tecnología que solucione el problema que os he mencionado al principio y que remencionaré al final. Estos son algunos ejemplos de gente que utiliza nuestra tecnología y que me gusta que se vea un poco la amplitud de sectores y la amplitud de usos que hacen estos clientes de nuestra tecnología. Que al final, insisto, no es una tecnología propietaria. Lo que hemos hecho es decir, te empaquetamos todos los algoritmos que hay en el mundo de Machine Learning. Hemos empezado a trabajar también con redes neuronales, como habéis visto. Y tú verás si quieres dedicarte a ganar dinero, a optimizar tus procesos, o te quieres dedicar a intentar reinventar la rueda. Voy a explicar con detalle algunos de ellos porque creo que son interesantes. Pero a mí me gusta siempre pensar también en este esquema de qué impacto tiene desde el punto de vista de negocio y qué es lo que estás utilizando. ¿Estás utilizando solo los modelos? ¿Estás utilizando el proceso de automatización? ¿Está teniendo impacto interno o externo? O incluso, yo creo que ahora mismo no conozco ningún otro ejemplo, más allá del que oí el otro día de Amazon, que no sé si es verdad la afirmación que hacen, que es que tú te metes en la página web y para su marca blanca de ropa, desde el momento en que haces clic y compras la ropa, el mandato va a una impresora de jerseys o de pantalones, automáticamente pasa el proceso de logística y va a tu casa. Cero intervención humana en todo el proceso. Sería la segunda que conozco, pero como no conozco las interioridades de ese modelo, pues voy a contar uno que sí conozco, en el que absolutamente todo el proceso está automatizado. ABN AMRO, ¿todos lo conocéis? Si no lo conocéis, os doy un poco de detalle. Tiene 20.000 empleados. ¿Cómo los utiliza? Mete todos los datos de recursos humanos, que tiene muchos. O sea, no coge gente de fuera, coge sus propios recursos humanos y sus datos. Y busca con dos modelos, uno de asociación y otro de clúster, la respuesta a una serie de problemas que al final tienen un impacto de 2,9 billones de dólares, de euros anuales, que es, ¿existe alguna correlación real entre resultados y formación? Estas compañías se gastan muchísimo dinero en formación. El feedback que da, también los temas de recursos humanos muy clásicos, pues el feedback que da la gente de verdad tiene luego efecto en la cuenta de resultados. ¿Qué sentimientos positivos se pueden asociar con la evolución del negocio? Cliente no puedo entrar en más detalle, pero cliente muy contento. Es curioso más que los holandeses siempre son los primeros en adoptar este tipo de tecnologías. Un tema muy chulo, Ovrid. Ovrid es una compañía que soportada por Fiverr, Bankable y Mastercard, aquí básicamente está detrás de Bill Gates Foundation. Lo que busca es que el primer problema que tiene la gente en África es que no tiene acceso a electricidad. Tienen un modelo por el cual con energía solar les da electricidad. Pero el problema que tenían es que el coste de instalación de uno de sus equipos es altísimo y el riesgo de que tengan churn, de que se le vaya un cliente, es insoportable. No soporta el modelo de negocio. ¿Qué es esto? Entonces lo que hicieron fue ver de verdad qué uso eléctrico hacían y juntar los datos con datos de móvil, de pagos o impagos. Crearon un modelo, lo tengo ahí en pequeñito porque es privado suyo, pero es un modelo utilizando nuestra plataforma, y fueron capaces de predecir al 90% si el cliente iba a hacer churn o no. Por lo tanto, atacan muy rápidamente a un cliente y desde el punto de vista del negocio les está yendo se siendo mucho más eficiente el ataque a un nuevo cliente que si solo coges una serie de datos que os podéis imaginar. Insisto, podríamos entrar en detalle, tengo detrás el modelo de la compañía, sobre la cantidad de datos que tienen, incluso es curioso, no sé si conocéis Tanzania, pero hay una isla muy pequeñita arriba que se llama Pemba, encima de Zanzíbar,
pues lo tienen clasificado hasta por norte y sur. Y yo he estado en la isla, y en el norte y en el sur lo que hay es gusanos, no hay nada más. Pues hasta con esa información tiene el detalle de si merece la pena o no ir con la propuesta a un sitio en el que cualquier otra metodología les hubiera sido absolutamente, desde el punto de vista del coste, imposible deducir si eso era un cliente potencial o no. NDA-Link también temas legales, funcionando. Esto es la página real del cliente que utiliza nuestra tecnología. Básicamente aquí lo que hacen es clasificación de topics con textos. Cogen lo entrenaron con... Además, esto es un tema que me gusta no haber oído todavía un palabra aquí que espero no oír. Con pocos datos, con 200 NDAs, que son los disclosure agreements, si lo conocéis. La gente lo que se firma para empezar ahora con otra compañía. Con 200 de ellos y en inglés, por cierto, hay una oportunidad muy buena de hacerlo en español que quiere entrenar la máquina. Entrenaron un modelo que rápidamente predecía los tópicos que hay en este tipo de documento legal, el nivel lo dividía en tres: firmable, no firmable y se puede arreglar. Entonces rápidamente te dice una predicción, tú metes tu NDA, yo lo uso regularmente, afortunadamente menos de lo que quisiera porque no compro muchas compañías todos los días, y te da una predicción sobre si deberías o no firmarlo y te da una pista de qué cláusulas deberías cambiar para que merezca la pena no firmar el NDA. Aquí lo relevante de todas formas es ver el coste de esto contra hacerlo con un abogado o hacerlo desde el punto de vista utilizando esta tecnología o no. Y es que al final, y aquí pongo un coste cualquiera, pero si tú firmas un NDA que no está bien revisado y tienes una tecnología buena de verdad, que espero que todos tengáis pensado cómo utilizar alguna vez, el coste pues todos son 10.000, pero podría ser tu vida. Mientras que el coste de momento meter el NDA y que te dé una respuesta, si es en inglés, de momento es gratis el modelo, porque estamos utilizando para reentrenar más el modelo. Pero a partir de un punto, si quieres que un abogado te eche una mano, por $250 te hace un lead un abogado que te ayuda a terminar de revisar el NDA. Y este es el resultado que da. Insisto, es pública. Preseries, es lo que os contaba antes. Yo cuando estaba en Telefónica me encontré con ese problema. 155.000 proyectos nos estaban empezando a llegar. Teníamos un deal flow que era brutal. Entonces lo que hicimos fue desarrollar un sistema en el cual monitorizábamos utilizando una serie de inputs de datos, casi todos públicos, fake news y cambios en LinkedIn. Fue muy curioso además pillar en los años 14 o 15 un cambio muy bueno en los currículums de la gente, que de repente la gente empezaba a poner que eran especialistas o habían utilizado inteligencia artificial y machine learning y cosas de ese tipo. Y lo que hacíamos era cuadrar a ver si era verdad que era posible que esa persona supiera sobre eso. Eso es parte del análisis que hacíamos. Lo seguimos haciendo. Hemos entrenado un modelo. Vamos ya por 470.000 compañías en las que tenemos toda una historia que tenemos patentado además en Estados Unidos porque es el único modelo que utiliza Machine Learning para predecir, dada la historia de una compañía, su potencial éxito. Y básicamente lo que damos es una predicción en la que clasificamos, hacemos también un análisis de clúster, clasificamos una startup, metes un nombre y te dice si saldrá a bolsa o no saldrá a bolsa, si la comprará o no la comprará, si quebrará, basado en la historia de la compañía. Y obviamente también tiene un coste que es, pues comparado con cualquier sistema que se pusiera a hacer ahora un venture capital el solito, que puede costar varios millones de desarrollar, si se pone a desarrollar toda la maquinaria detrás de Machine Learning, más el cargar la base de datos, más el entrenar el modelo, etcétera, comparado con un modelo que nosotros ahora vendemos por 50.000 euros. Entonces, al final, insisto, esto es un tema en el que yo creo que es muy horizontal. Simplemente se trata de ver qué problema tenéis, saber que hay una herramienta que solucione ese problema, hay que aprender a manejarla, pero igual que manejamos Excel, yo ahora mismo ya no concibo mirar ningún problema en el que yo personalmente estoy mirando que si tengo 200 datos y más de 8 o 10 variables, le meto a la máquina. Algo me da siempre ya. Alguna pista me va dando, insisto, con la humildad de que yo sé que puedes ser un genio o puedes no ser un genio, pero una máquina siempre te va a dar alguna visión sobre los datos que tiene delante que tú no tienes, alguna pista. Y luego, por supuesto, ya el ponerlo en producción, estamos hablando de muchos ceros detrás de un modelo en el cual pensemos además siempre en evitar problemas. Es el modelo que a mí me gusta siempre referir dentro del Machine Learning, que es que te detecta muy rápidamente los problemas, seguramente no te va a predecir quién va a ser tu cliente, como en el caso de los de Grid, que se lo utilizan para eso, pero en realidad lo que están haciendo también es predecir un problema, o sea, evitar un problema, que rápidamente la máquina te diga que hay una serie de parámetros que objetivamente son un problema y te ayuda a evitarlos. Insisto, vuelvo al para qué estábamos haciendo todo esto.
Esto va a ser una tecnología de propósito general que va a tener efectos planetarios, estoy absolutamente seguro. ¿Cuándo? Pronto. Pensar siempre en el modelo en el cual lo primero que hay que empezar a hacer es automatizar procesos. A partir de ahí se va creando una pelota en la cual yo creo que te puede tener mucho efecto. Pero para verlo un poco en detalle, y termino mi exposición de mi vida, el tipo que aparece ahí en medio es Bob Solow. Es el tío que desarrolló, le dieron el Nobel también, por explicar cuáles son las causas que hacen que el mundo crezca desde el punto de vista económico. Fue mi profe, en el año 94. Y sigue siendo perfectamente válido. Estos dos gráficos son de los últimos meses. Por ejemplo, si vamos a empezar a aplicar tecnologías de automatización, ¿sobre qué industrias habría que hacerlo? La línea de abajo, la más plana, estamos en España, construcción. ¿Cuánto ha incrementado la productividad en la construcción en los últimos 20 años? Nada. El que quiera seguir apostando por la producción como un modelo de crecimiento, ahí se queda. Productividad en el sector auto. No ha hecho nada más que crecer en los últimos años, todo el mundo lo sabemos. Pues porque han pasado fatal, porque si vienen los eléctricos o por lo que sea, pero han automatizado montones de procesos. Es una industria sobre la cual, si ahora de verdad empezáramos a aplicar más modelos de automatización, los incrementos de productividad, que es por lo que le dieron el premio Nobel a Bob Solow, serán brutales. Ventaja que tenemos en España o Alemania, que es que el 10% del PIB ya es esa industria. Solo hay que poner encima mejores sistemas para con los mismos inputs sacar más output o con menos inputs sacar el mismo output. Tecnología brutal, en la cual se podría hacer que la gente viviera mejor. Segundo gráfico, brutal. Esto es directamente el riesgo que hay de pérdidas de trabajo en función de la automatización por país y en función del GDP per cápita. Y lo cual te lleva a una conclusión un poco chunga. La línea roja es España. De las que más riesgo tiene de perder trabajos porque viene en proceso de automatización es España. Resulta que Inglaterra, teniendo solo un 4% de la industria del auto, tiene un riesgo mucho menor y encima tiene una renta per cápita mucho mayor. Eso sería un desastre. ¿Qué hago aquí diciendo esto? Es que la solución es muy fácil. Es que no existen, por ejemplo, analistas de Machine Learning. No existen ingenieros de datos. No existen ingenieros de Machine Learning. En cualquier parte del proceso habría miles y miles de trabajos que se podrían crear muy rápidamente. Aquí no hay ningún rector ni ninguna universidad, pero que sepáis que yo he ido muchas veces a la CRUE, que es donde están todos los rectores de las universidades españolas, y esto se lo he dicho 450.000 veces. O sea, la solución a los problemas que tenemos, y aquí acabo con ¿para qué hacemos todo esto?, es si empezamos a ver que muy rápidamente se pueden aplicar, sin necesidad de grandes inversiones, tecnologías a mejorar negocios muy pequeños y muy grandes, con gente que se forme un poco más en tecnologías, que no hace falta, insisto, entrar a la parte de atrás, entrar si queréis en el modelo de Charlie Parker. Yo entro en algunos y a la quinta derivada ya me he perdido, pero entiendo que funciona cuando lo pongo a funcionar. Habría una solución muy buena en la que los países que nos estábamos quedando detrás, porque estábamos teniendo el problema que el gráfico de antes del Economist enseñaba, lo podríamos solucionar muy fácilmente. Y lo importante sería que haya emprendedores, que haya empresas que empiecen de verdad a utilizar esta tecnología. Nota positiva con respecto a todo lo que estamos hablando. Y recuerdo, al principio, gran burbuja informativa, mucha desinformación, muy fácil solucionar el problema y base espectacular en sitios como España. Gracias. Muchas gracias, Javier. Hacer preguntas luego o ahora, interesante. Ahora nos gustaría igual realizar algunas pequeñas. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, perfecto. Muchas gracias por la charla. Al haber comentado lo de los currículum vitae, encontrar falsedades, es más una pregunta de chiste prácticamente. No sé si te has planteado personalmente, debido a las últimas noticias, hacer un poquitín de scrapping ahí y buscar a ver si tenemos alguna personalidad con algo falso. ¿Cómo no lo entiendo? Debido al caso Cifuentes, digo, no sé si te han planteado o incluso tú mismo personalmente te has planteado hacer un poquitín de scrapping en LinkedIn y demás y buscar si alguien más miente. En fin. Es que ya lo hacemos, ya te lo he dicho. Ya lo hacemos. Es curioso, por ejemplo, en Preseries hay un factor muy importante que es analizas startups. ¿Qué es lo más importante de una startup al principio? El equipo fundador. Pues nos sale que doblas las probabilidades de que una startup vaya bien si el equipo fundador son 3 personas, de las cuales una de las 3 es una mujer.
Insisto una vez más, la máquina de repente, después de meterle 400.000 historias, te está diciendo algo que tú puedes empezar a discutir mañana en un café conmigo y podemos estar hasta las 2 de la mañana. No es importante que tengan un MBA o que tengan un doctor ingeniero en software. Pues ya que te digo, la máquina dice que lo importante es que sean 3 personas y que una de ellas sea una mujer. Y dentro de eso, obviamente, hemos hecho todo el trabajo que hemos podido desde el punto de vista de buscar ese tipo de información. Lo hemos hecho, o Twitter también. Te digo, es muy divertido ver cómo la gente va cambiando lo que cuenta en Twitter sobre sí mismo en su compañía. Lo tenemos todo ahí metido. No es broma, es serio. Deja que la máquina haga su trabajo. Muchas gracias. Nada, encantado. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Ah, yo ya me iba a fumar. Dime. La tormenta yo creo que está a corto plazo aquí porque os llevo un poco a mi mundo más. Yo siempre he trabajado en finanzas. Supongo que sois todos conscientes de que llevamos 10 años de mentira. Que llevamos 10 años en los cuales la economía ha crecido porque le hemos inyectado esteroides a lo loco. Son 10 años de tipo de interés a cero. Están empezando a subir. Ahora va a haber una gran diferenciación. Los que hacen cosas que valen van a tirar mucho y los que estaban viviendo del cuento que no hacían nada, pero vivían de que los tipos de interés están a cero y básicamente pues la financiación para proyectos será básicamente gratis, van a caer. Esto es un clásico. Entonces, no sé, cuando quieras te lees cualquier libro sobre ciclos económicos y verás que hay un libro muy bueno además, que ya que os gusta la tecnología que estáis aquí, que es de Carlota Pérez, que creo que es de su tesis doctoral, creó un libro que se llama Burbujas financieras y tecnología, me parece. La autora es Carlota Pérez, una venezolana muy buena. Ahí está estudiado, está todo escrito ya sobre esto. Ya toca. ¿Otra pregunta? Mientras te llega, llevamos la fase de crecimiento sostenida más larga de la historia de la humanidad. Y es por eso, es insostenible. Hola, estaba viendo los casos que pusiste aquí de historias de éxito y me quedé pensando que los datos con los que alimentaste esos casos parecieran que fueron muy tidy, ¿no? Los clientes lo hicieron ellos. Pero eran datos como muy ordenaditos, ¿cierto? No eran datos Es lo que te decía heterogéneos. desde el punto de vista de que al final el 80% del trabajo es preparar esos datos precisamente, pero por eso para mí es importante que entendáis que es el cliente el que sabe de un campo, el que ordena sus datos. Una vez que los tiene ordenaditos y se los tira a la máquina, eso ya deja que lo haga ella. Claro, pero que parecieran historias de éxito en los cuales per se el problema tiene datos que son bastante bastante homogéneos. El caso de energía, el caso de recursos humanos. Déjame que te enseñe mientras... sí, estoy de acuerdo contigo. Déjame que te enseñe un poco, si quieres, lo que me explicaron la gente de... Mira, los de Grid. Cogían esos datos de zonas de cada una de las regiones de Zanzíbar y mira todo lo que cogían. Por cada uno de esos campos o variables hay un dato y hay una historia de datos. Si pagan o no pagan. Datos de móviles que os mencionaba antes. Perfiles de clientes, si pagan o no pagan. ¿Cómo lo utilizan? Si pagan o no pagan y cómo lo utilizan por Ulises. Y entonces lo ordenan ellos, claro que sí, queda muy bonito, pero cuidado, esto es el 80% del curro. Poner estos datos ya se los metes a la máquina y queda muy bonito decir que la máquina ha hecho todo el trabajo. Pero todo lo que has visto antes ha sido ir cogiendo datos de muchos sitios y el que sabe de su negocio, ordenarlo y decir, bueno, vale, pues ahora puedo empezar a entender qué me está diciendo el modelo sobre cómo se puede comportar o no mi potencial cliente. Esa es la parte que más trabajo lleva. Por eso nosotros creemos que la parte importante es que esta capa horizontal de tecnología sea accesible a todo el mundo de una forma muy rápida y que eso no sea la clave. Si no, lo que tendremos es creado otra pelota en la cual crearás monopolios en los cuales la gente que tiene mucho dinero, mucho acceso a este tipo de tecnología será la que triunfará. Y para mí eso es muy importante también que las startups, tenemos un modelo en el cual si os metéis en bigaml.com, si eres una startup y quieres empezar a probar a utilizar esta tecnología es gratis. Universidades también gratis, que se democratice muy rápidamente. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero cuidado, eso es tu problema, de tu problema específico, ordenarte los datos y metérselos a la máquina. Gracias. Nada. Hola. Una vez están ordenados los datos y el cliente los pasa, BigML es capaz de crear... ¿Se escucha bien? Sí. Te digo. De crear nuevas variables para el dataset. El data featuring es una de las cosas que ponía yo ahí, míralo. Ingenieros de Machine Learning, ingenieros de datos o analista de Machine Learning. Cualquiera de los 3 trabajos es parte de lo que tienes que hacer. Porque, por ejemplo, yo cuando he metido el modelo, lo he hecho yo para temas de crédito. Le metes ventas por un lado y le metes margen por otro, margen en euros.
y el modelo te crea un modelo y funciona muy bien. Si tú, antes de correr el modelo, haces una tontería, que es crear el margen en porcentaje, es decir, dividir margen neto sobre las ventas, el modelo funciona mucho mejor. El modelo no te va a mejorar nada si tú no has pensado antes esa parte que es lo que tú dices. Tienes que andar trabajando lo que se llama el data engineering, data featuring. Esa parte es muy importante, pero eso lo tiene que conocer cada uno de su campo. El que sabe de su campo va a saber cómo jugar con esa tecnología. Yo trabajo, por ejemplo, con los exanalistas de crédito de Banesto. Y ellos son los que me van diciendo cuáles son las variables que ellos en su mundo miraban. Y yo las meto, pero voy dejando que la máquina también me encuentre otras. Sí, claro, pero era por si lo hacía automáticamente. O sea, yo sé No, que no, eso todavía, cuando hagamos una ampliación de capital de unos cuantos decenas de millones más de euros, empezaremos a ver si podemos empezar a hacer que, igual que hacemos ahora con los modelos, te lo haga también con las variables. Es un tema de fuerza bruta, de decir, oye, hazme todas las combinaciones posibles y de esas combinaciones posibles métemelas en todas las combinaciones posibles de algoritmo. A mí me da un poco de miedo eso porque entonces pierdes lo que te estoy diciendo, la capacidad de poder ser muy... el gráfico que os enseñé al principio sobre los modelos que se han desarrollado hace muchos años, la capacidad de interpretar qué es lo que está haciendo la máquina es muy importante, no solo el resultado. Vale, 2 preguntas más. ¿Había visto uno por aquí? Hola. Hola. Yo tenía una pregunta sobre lo que estás comentando de interpretabilidad. ¿En BigML tenéis algún tipo de herramienta de cara a que yo, por ejemplo, me hago un modelo y puedo ver qué variables son más importantes? Sí, sí, absolutamente todo. Porque entiendas un poco el proceso y te lo cuento rápido y lo vas a entender enseguida. Desde el momento en que tú bajas un source de datos, eso crea un resource único, con su key única. Eso lo conviertes en un dataset, que es lo que la máquina puede leer, única. Con eso creas, por ejemplo, si utilizas el LML, el optimizador, ya te digo, yo por ejemplo lo tengo limitado a 30 minutos y un máximo de 128 redes neuronales, por ejemplo. Que eso empieza la combinatoria, ¿vale? Cada una de esas crea un solo resource. Y luego también todos los resultados que tú corres también los crean un solo resource, porque la infraestructura que tenemos nosotros desde el punto de vista de tecnología tenemos todo por REST API, de tal forma que es muy fácil para nosotros seguir esa capacidad de auditar todo lo que has hecho. Porque si no, sería imposible lo que tú estás pidiendo. Si de repente dices, oye, hace 6 años que hice este modelo y le metí una variable y no es online lo que te está pasando. Puedes volver a ese primer modelo, a ese primer variable, a esa primera transformación de datos y está toda guardada. Puedes hacer un tracing de todo. Porque además, desde el punto de vista legal, insisto, es que lo teníamos claro, que esto iba a pasar, que va a haber un día que te van a decir, ¿y por qué la máquina ha decidido que da un crédito o no? ¿O por qué la máquina ha decidido que le da a una persona formación o no? Tienes que ser capaz de interpretar perfectamente, pero no solo el peso de la variable, sino qué es lo que ha llevado al modelo a decir que esa variable pesa un 38%. Absolutamente todo está accesible porque vamos creando resources únicos por cada uno de los pasos de todo el proceso de creación, desde la creación del modelo, el entrenamiento del modelo, la predicción y, por supuesto, a la automatización del modelo. Todo. Sí. Muchas gracias. Genial. Encantado. La última pregunta ya. Hola. Bueno, en relación al tema de la interpretabilidad, me preguntaba si, bueno, en ocasiones por requisitos de negocio necesitas utilizar un modelo que sea interpretable. ¿Tienes disponible en la herramienta ese tipo de restricción? Es decir, ¿solo me puedo ceñir a este tipo de modelos porque se ajustan a los criterios de interpretabilidad habituales? Absolutamente. Yo, de hecho, siempre tiendo a que... Y es curioso que me está saliendo en los modelos que yo hago, modelos más complicados en los que, sobre todo, si metes, tenemos un cliente que tiene un problema de imágenes y está teniendo que tirar más de redes neuronales. Pero el 99.9% de los problemas, si no tienes imágenes por en medio que solucionar, es mejor hacerlo con modelos que sean interpretables. Y cualquiera que no utilice redes neuronales muy complicadas te permiten tener esa interpretabilidad y tú puedes jugar diciéndole, por ejemplo, pues quítame, yo que sé, por ejemplo, mi tema de los créditos. Pues muchas veces le quito la antigüedad para probar a ver qué pasa. Se la quitas, se la pones y tú, pues, es absolutamente flexible. Tú, una vez que la máquina la has dejado que corra, lo que suelo hacer siempre es tirar rápidamente datos y ver por dónde van los tiros. Y luego ya voy jugando, voy haciendo lo que tú dices, voy metiendo, voy sacando, voy probando a ver si me hace algo desde el punto de vista del data featuring, de lo que es la parte de meter los datos que tú metes, que luego la máquina optimiza. Te da algún insight sobre el negocio que tú estás buscando y que es muy eficiente hacerlo por prueba y error. Sigo sin decir la palabra, no hacen falta muchos datos para esto. Lo que tienes que conocer es tu negocio.
Vale, gracias. Bueno, tenía otra pregunta más y es... Dale. ¿Puedo? Vale. Es un tema de si tú, digamos que conoces el tema de la modelización, ¿no? Trabajas en ello y, digamos, ¿te permite la herramienta tocar los parámetros o está completamente automatizado la selección del modelo? Puedes tocar absolutamente lo que quieras, insisto. Si quieres reinventar la rueda, welcome. De verdad que la parametrización de optimizar, que te busque el mejor modelo. A ver, aquí hay dos problemas. Es que puedes decir, estamos casi siempre planteando el mundo desde el punto de vista de los modelos supervisados, en el cual has dicho al modelo qué es lo que quieres que encuentre, el famoso rollo de Andrew Ng y los gatos. Porque le estás diciendo lo que está buscando. Pero también tenemos una serie de modelos que son muy útiles para mí, por ejemplo, que son los modelos no supervisados, en los que yo le tiro datos, el topic modeling, por ejemplo, que utilizamos para el NDA. Tú ahí no le estás diciendo que quieres algo, tú le estás diciendo, te tiro datos, dame asociaciones, hazme clusters, no sé, busca cosas en los datos que yo no soy capaz de ver. Entonces, eso también lo puedes hacer, claro que sí. Y a partir de ahí exactamente lo mismo. Hace poco trabajamos nosotros con una de las mayores cadenas de España de supermercados y en cuanto veíamos la persona que entraba más o menos la pinta que tenía desde el punto de vista de que eso dato había que metérselo, pero también tiene sistema para detectarlo. Y empezábamos a ver por qué línea entraba y qué es lo que cogía, le predecíamos al 90% el total de la compra por el que salía por la puerta. Porque hacía un modelo de asociación en el que al final asociaba que si una persona compra esto, luego seguramente comprará otro. La típica tonta de que si compras patatas vas a comprar Coca-Cola o cerveza, y si encima le metes el dato de que ese día hay mundial de fútbol, pues con más probabilidad de que vas a acertar cuál es la compra con la que sale. Y esos son modelos no supervisados, los que la máquina busca simplemente ella a su bola asociaciones. Gracias. Nada. Vale.